Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricio. Para aquellos que todavía no me conocen, para aquellos que me conocen ya saben, ese es mi nombre. Y como todos los días voy a dar la bienvenida a las personas que se han ido agregando en el transcurso de la semana. No sé los nombres, mentiría, y lo que voy a hacer de ahora en adelante ves que vean los nombres o aparezcan, voy anotando y voy a saludar a las personas que han ido agregándose a la página. Yo estoy agradecido de Dios en ese sentido, porque Dios nos ha dado un respaldo a nosotros de una forma maravillosa, no siendo nosotros absolutamente nada. No nos creemos el cuento, no creemos que seamos algo importante, sino que el importante aquí es Dios, y Él es el que hace las cosas. Y Él nos ha dado un respaldo, como lo digo, bastante importante a nosotros. Quiero hacer un paréntesis antes de entrar a la lección en cuestión. Yo sé que ustedes, por ejemplo, ya desde el día, ayer fue jueves, el miércoles, han estado viendo con Aarón día lunes y día miércoles en cuanto a la lectura de la Biblia. Aarón ya empezó con el libro de Mateo. Le imploro, hermano, sinceramente, si usted quiere crecer en el Señor, ponga oído a esas lecciones, a la lectura de la Escritura, para que usted empiece a leer la Biblia. Pero empiece a leer la Biblia de una forma que usted ponga el sentido en la lectura. ¿A qué se refiere eso? Mucha gente a veces lee la Biblia y la lee como está leyéndola, pero su mente, su oído, su mente están en otro lado. Y no, usted ponga el sentido, ponga su oído en lo que está leyendo, en lo que se le está leyendo ahí, y usted a lo mejor con su Biblia también leyendo. Y ponga el sentido, para que el Espíritu Santo, usted mismo pídale que le dé entendimiento en cuanto a la lectura de la Biblia. ¿Qué va a suceder con eso? Usted va a ir adquiriendo sabiduría, conocimiento. Dios le va a ir dando inteligencia, le va a ir mostrando cosas que usted antes no veía, se la va a ir mostrando. Y eso va a ir en algo importante, va a ir en un crecimiento de su vida. Usted creciendo, Dios posteriormente le va a ir mostrando lo que Él quiere de usted. No tenga miedo cuando Él le muestre lo que Él quiere, porque para eso también Él les va a dar la herramienta que Él ha proporcionado o que tiene para que usted la pueda ocupar. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo es el que va a controlar, y Él va a hacer fundamentalmente toda la obra. Usted va a ser simplemente el instrumento. Pero para eso tiene que crecer. ¿Se recuerdan lo que vimos con Génesis 1? Cuando el Dios le dice al hombre que tenía que fructificar, primera cosa, y después multiplicarse. Tiene que crecer para dar fruto. O sea, eso es lo que es fructificar, crecer para producir fruto. Y los frutos son las características de una persona. Por ejemplo, a nosotros nuestros padres nos enseñaron paulatinamente, desde pequeño, principios que hasta el día de hoy usted tiene, buenos y malos, los tiene. Cuando usted va aprendiendo la Escritura, va desechando aquellos malos y va conservando esos principios buenos. Pero a usted le enseñaron principios, a mí me lo enseñaron también. Eso es ir creciendo, ir fructificando. Cuando usted ya está en una etapa madura, esos principios son frutos para usted, son características. Y la gente dice, él es hijo de fulano, hijo de la señora tanto. ¿Por qué? Porque los principios que él tiene son los principios de su padre, son los principios de su madre. Y inmediatamente lo reconocen en ese sentido. Por eso hay que tener claro esto. La forma de hacerlo, hermano, es a través de lo que
esta enseñanza y fundamentalmente lo que va a empezar el hermano Aaron, o comenzó ya a hacer. Ya leyó el capítulo 1, esta otra semana, si Dios así lo permite, va a leer el capítulo 2 y el capítulo 3 de Mateo. Ponga mucha atención en eso, lea con él. Si tiene preguntas, hágasela. Dígale, no entiendo esta parte, ¿a qué se refiere? Escríbala ahí en los comentarios y él le va a contestar. Si no importa que se demore la lectura, no importa que a lo mejor lean 3 versículos, lo importante es que cada persona pueda entender la Biblia. Eso es lo importante, que para usted sea fácil estudiar las Escrituras, no sea algo complicado. Y ese es el propósito fundamental de todo esto. Cerrando el paréntesis, le digo, lo dejo invitado para el próximo lunes. Yo sé que no sé el horario porque estamos nosotros todavía como acomodándonos con los horarios. Ya una vez que yo tenga claro los horarios y una vez que la RAN también lo tenga claro, nosotros le vamos a avisar. De tal fecha vamos a empezar con estos horarios. ¿Ya? Por ahora estamos un poco desordenados en cuanto a eso. ¿Ya? Ahora vamos a ir a lo que nos corresponde, que es la lección del día de hoy. Nosotros estamos en un tema general, que es la edificación del cuerpo de Cristo. La idea de estas lecciones es edificarlo a usted, que usted vaya entendiendo las Escrituras, que usted vaya viendo, abriendo sus ojos espirituales y vea el panorama completo, no solamente un panorama parcial, que mucha gente le enseña a la gente, no, ver el panorama completo de lo que la Biblia dice. Y dentro de eso tenemos un tema principal que hemos estado viendo, que es el tema corregir. El día martes terminamos en cuanto a la creación, corregir la enseñanza que se nos ha dado en cuanto a la creación y empezar a mostrar la enseñanza que Dios nos muestra a través del libro de Génesis capítulo 1 acerca de la creación, que no tiene nada que ver con lo que muchas iglesias están enseñando el día de hoy en cuanto a la creación. Y nuestro versículo, escritura base, si puedo decirlo así, donde estamos sacando es 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil, primera cosa que vimos, para enseñar. Luego vimos para redarguir. Luego para corregir, que es lo que estamos viendo, corregir. Y posteriormente, una vez terminada esta lección, veremos lo que es instruir para justicia. ¿A fin de qué cosa? De que el hombre de Dios, cuando la Biblia habla del hombre, no se está refiriendo a varón o mujer. Cuando la Biblia habla de hombre, fundamentalmente habla de universalidad. Aunque la responsabilidad en cuanto a lo espiritual es del hombre, Dios vio que la mujer a veces es mucho más responsable que el hombre en esto. Y si ustedes ven, dentro de la iglesia también las mujeres tenían un papel fundamental en el trabajo. Por lo tanto, Dios no deja a ninguno de los dos fuera, porque la mujer puede enseñar a sus hijos, a sus hijas, instruirlos en la Escritura, porque muchos hombres a veces han dejado eso, han dejado la instrucción de su familia, de instruirlos en la Biblia. Y a veces la mujer cumple ese ministerio que debía cumplir el hombre. Y Dios también. Tanto hombre como mujer sean perfectos, dice, enteramente preparado, enteramente, no parcialmente, no algo, no enteramente, o sea, esté totalmente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Usted esté preparado, o yo esté preparado para hacer toda buena obra, entender lo que es bueno y hacerlo. No estar esperando, no hacerlo, porque estoy preparado para eso. Es como un médico, si un médico estudió sus 5 años en la Universidad de Medicina, tuvo su periodo de práctica y ya lleva varios años de, digamos, no de práctica, sino que ya está trabajando como médico como tal, y tiene su experiencia en eso, él está preparado ante cualquier situación.
sea en el hospital, sea fuera del hospital, él está preparado, ¿para qué? Para ejercer lo que él ya sabe. Y a eso se está refiriendo este pasaje. Usted y yo estemos preparados para ejercer la Escritura en cualquier momento, para hacer lo bueno a cualquier persona, sea quien fuere. Y dentro de eso, nosotros estamos viendo en el pasaje de Mateo fundamentalmente tres grupos de personas que aparentemente eran personas espirituales, aparentemente, lo que nosotros podríamos catalogarlos de cristianos. Es el catálogo que le vamos a poner, cristianos. Tenemos, por ejemplo, el grupo los fariseos. El fariseo era una persona conocedora de la Escritura. Él no eran cualquier persona, eran personas que estudiaban muchísimos años las Escrituras, que tenían profesores preparados en cuanto a eso. Pero si se dan cuenta, el fariseo, conociendo supuestamente las Escrituras, no conoció a Jesús, no conoció al Cristo, no conoció al autor de las propias Escrituras. No lo conoció. ¿Por qué? Porque la preocupación de estos señores no era la Escritura, no era lo espiritual. La preocupación de estos señores era lo político. Y eso nos da un área de estos tres grupos. El primero, en cuanto estos cristianos se preocupan solamente del área política, utilizando el área espiritual, ¿para qué? Para involucrar a personas, para involucrar a veces a aquel hijo de Dios que no está todavía preparado en cuanto a la Escritura, para tomarlo y llevarlo a la política, para que sea un político y no un hijo de Dios, no una persona conformada a la imagen del Señor Jesucristo, sino que tenga pensamientos políticos, empieza a defender a tal grupo político y empieza a pelear con otro. Y eso usted lo puede ver en las redes sociales todos los días. Todos los días usted puede ver estos grupos que se denominan cristianos y que solamente se dedican a la cuestión política, a decirle a usted lo que tiene que hacer en cuanto a política, a quién tiene que elegir en cuanto a la política y los grupos que tiene que usted seguir en cuanto a la política. Y son personas que usan, ¿qué cosa? La Biblia aún para ello. Y le dicen a usted, esto tiene que hacer. Esos son lo que representan en cuestión los fariseos. Los fariseos, de hecho, se unieron con los herodianos. Los herodianos eran seguidores de Herodes, un ser político. ¿De qué le preguntan a Jesús? De política, en cuanto a un denario que tenía la inscripción y la imagen de César. Y la pregunta también es política. ¿A quién tenemos que dar, digamos, el impuesto? ¿A Dios o a César? Todo implicaba política, porque eso era lo que a ellos les llamaba la atención, eso es lo que les gustaba, la política. Y eso es lo que también tenemos en el día de hoy, grupos llamados cristianos que solamente se dedican a la política, nada más que eso. Tenemos otro grupo que es el que estamos examinando, que son los saduceos. Los saduceos era un grupo sacerdotal que no venía de la línea que Dios había llamado, que era la línea de Aarón. Ellos no venían de esa línea, pero eran un grupo que tenía muchísimo dinero, muchas riquezas. Por lo tanto, compraban con su dinero el poder ser el sumo sacerdote. Lo hacían. Y ellos tenían esto, ellos decían que venían de Sadoc. Y por lo tanto, supuestamente tenían esa línea que nunca pudieron realmente acreditar. Pero como el dinero muchas veces compra cosas, ellos tenían eso. Pero si se dan cuenta, cuando Dios habla de la línea sacerdotal, en Lucas habla, por ejemplo, de Elizabeth y de su esposo Zacarías, que venían de la línea de Aarón. Los dos venían, tanto Elizabeth y su marido, de la línea de Aarón. Y el hijo que tuvieron, llamado Juan, venía de la línea de Aarón.
¿Y a quién llamó Dios a preparar el camino del Cristo? Fue a Juan. No fue a ninguno de los saduceos, fue a Juan. Porque para Dios el sumo sacerdote o el segundo a cargo, digamos, porque siempre, si ustedes ven, digámoslo así, dentro de los grupos sacerdotales habían dos. Estaba el sumo sacerdote principal y había otro, que en el caso que el sumo sacerdote muriera, inmediatamente le reemplazaba. Y siempre estaban así. En este caso, el segundo a cargo, digámoslo así, era Juan. El primero era Jesús. El sumo sacerdote era Jesús. ¿Reconocido por los saduceos? No. Ni los fariseos ni los saduceos reconocieron a Jesús como el Cristo, siendo que eran supuestamente estudiosos de la Biblia, conocían las Escrituras, eran, como diríamos hoy día, eran los doctores o los licenciados en cuanto a las Escrituras, pero no lo conocieron. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna relación con Dios, no eran parte de su familia. Ese era simple y lisa y llanamente el asunto. Ellos tomaban la Biblia, pero no podían entenderla, porque el Espíritu Santo no le podía revelar a ellos las Escrituras. No conocieron al Mesías, no les interesaba tampoco conocerlo, ellos tenían sus propios intereses. Los saduceos eran, en cuanto al concepto que tenemos en la actualidad, otro grupo llamado cristiano, que es el concepto general, que le cree a quién, a la ciencia. La ciencia es la que predomina, ¿no? Dios hoy día dejó a la ciencia para que la ciencia cumpla lo que Dios no puede hacer. Es raro porque la Biblia dice que, hablando de Jesús, que ese es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado en su forma de ser, no ha cambiado en su forma de actuar, no ha cambiado en cuanto a lo que Él quiere y hace. Dios no ha cambiado en eso. Dios no usa la ciencia como un instrumento, ¿no? De hecho, la ciencia ha ido siempre en contra de Dios. Siempre ha estado en contra de lo que Dios dice. Y es raro que Dios la use un enemigo para mostrarle a la gente lo que Él supuestamente no puede hacer. Muchos cristianos le dicen a la gente que Dios ya no puede sanar, o no sana porque ya eso era para un tiempo, el tiempo, por ejemplo, de los hechos o anterior, pero Dios hoy día ya no puede hacer eso. Dios lo puede hacer. Y de hecho nosotros lo hemos comprobado. En estas lecciones que hemos ido dando, hay personas que han pedido oración y se han sanado, y ni siquiera la medicina ha tenido una respuesta a eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios sana, el hombre no tiene idea porque lo hace Dios. Y yo también soy, en un cierto sentido, un ejemplo de eso. Yo me fui enfermo. Para mucha gente a mi alrededor y del vecindario supuestamente grave. Muchos pensaron que yo me iba a morir. No me morí. Nunca llegué grave. Nunca estuve inconsciente. Nunca estuve listo para morir. Y Dios me sanó. Me sanó mucho más rápido de los que estaban conmigo hospitalizados. Yo estaba sano. Yo creo que como al tercer, cuarto día yo estaba sano. Me sacaron más sangre que a ninguno de los que estaban ahí, no sé por qué. No me hicieron los ejercicios que le hicieron a otros, eso también me extrañó. Y luego me dieron el alta, ¿no? Hasta yo quedé muy extrañado en cuanto a eso. Yo pensaba que yo iba a estar como una semana más o una semana y media más. Y no fue así. No fui. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios no lo entiende el hombre. Y Dios, cuando Él sana, sana.
El hombre solamente sabe curar, no sabe sanar. La medicina no sabe sanar, solamente sabe curar. Y ahí donde hay problemas, por eso la gente muere. Cuando usted está en Dios, ¿se puede morir? Sí, se puede morir. Si Dios lo permite, claro. Pero si Dios no lo permite, usted no se va a morir. Y le digo tan simple. Yo me fui hospitalizado. Mi madre, teniendo la misma enfermedad, se quedó en casa. Mi madre se sanó, porque Dios la sanó. ¡Pum! Está sana y sin médico, sin medicina, sin absolutamente nada. A mí me llevaron y Dios me sanó para mostrar otra cosa, para ver otras cosas que también necesitaba yo ver. Y me sanó. Y en la casa sucedió muchas cosas así. Mi hermano mayor, hace unos años atrás, él tuvo un cáncer muy fuerte, que le atacó muy rápido. Y para varios médicos, para algunos decían que se puede recuperar, otros no. La cosa es que mi madre pidió por su hijo, yo también pedí por mi hermano, y se sanó. El cáncer desapareció totalmente de su vida. Ya le han pasado muchísimas cosas a mi hermano. Se cayó en una ocasión, se rompió la cabeza. El cráneo tenía una rotura, una cicatriz desde la frente hacia atrás. Y estuvo como 10 días con mucho dolor en la casa, mucho dolor. Fuimos a médico, el médico que fuimos realmente, yo no sé cómo gente tiene los títulos de médicos y no saben atender a las personas. Lo mandó a la casa con paracetamol, le dijo, no te preocupes, se te va a pasar. No se le pasó. Pero Dios lo tenía él. Lo tuvo 10 días con dolores realmente muy fuertes que no le permitían ni siquiera estar sentado. Y hasta que cayó al hospital, lo revisaron, le hicieron los exámenes correspondientes y le vieron que ya tenía cicatrizado casi el 90% de la rotura. ¿Por qué? Algo le pasó, algo. La doctora no entendía cómo se le había cicatrizado. Estaba cicatrizado, le quedaba muy poco. Lo dejó hospitalizado 3 días. Al tercer día ya estaba cicatrizado 100%. Lo retó, porque él cayó por unas tonteras. La cosa es, mi hermano se sanó, no por obra del hombre. Y Dios ha ido trabajando en él para que él reconozca quién es Dios. A mi hermano le cuesta, a mi hermano igual, él fue ateo mucho tiempo. Hoy día él ya no lo es, pero a él le cuesta reconocer a Dios en su vida, que Dios es el que realmente hace las cosas. Bueno, independiente de todo eso, la cosa es que, como le digo, mi hermano mayor tuvo cáncer, fue operado de la vesícula la tenía ya lista para que le diera una septicemia. Dios lo sanó de eso, lo sanaba de muchas cosas, muchas enfermedades que le han dado, lo mismo que a mi madre, algo que son a veces inexplicables para los médicos. Mi madre ya lleva como 3-4 neumonias, donde los médicos no se han explicado por qué se ha sanado. Porque Dios lo ha hecho, punto. Ese es nuestro Dios, esa es la persona que está de nuestro lado, que a veces nosotros no le damos sinceramente el rol y el lugar que merece, pero está ahí. Y estos saduceos no le daban eso. Para ellos la ciencia era más importante que Dios, y ellos le creían más a la ciencia, como también tenemos este grupo en la actualidad, cristianos que le creen a la ciencia. Muchas iglesias cristianas le dan este valor absoluto a la ciencia. La ciencia, lo que dice la ciencia es así. Es tanto así que usted de repente va a leer en las redes sociales decir la ciencia
descubrió que realmente Moisés cruzó el Mar Rojo. ¡Wow! Y muchos van a quedar, pero las que hizo la ciencia. A mí me interesa un comino si la ciencia dice eso. Uno no lo va a decir, aunque realmente lo hayan descubierto, no lo va a decir. Yo le prefiero creer a Dios. Si Dios lo dice, es verdad, punto. Si lo otro lo admite o no lo admite, será el problema de ellos. No es mi problema. Pero las iglesias a veces tienen más peso lo que dice un científico que lo que dice Dios en su palabra. Para los saduceos era así. Ellos creían en el ver para creer. Y eso lo vamos a ver. Bueno, vamos a ir al libro que nos corresponde. Mateo, para ir viendo a los saduceos. Primera cosa, que lo vimos en un principio, pero lo vamos a retomar para que usted vaya viendo esto. Mateo capítulo 22, versículo 23, que es conociendo ya no a nuestro enemigo, conociendo la realidad que estamos viviendo hoy. Mateo 22, capítulo 22, versículo 23. Esta es nuestra realidad. Tenemos los cristianos políticos, tenemos este grupo cristiano, digamos, científico, que son personas que aparentemente, por el nombre de una iglesia, son cristianos, pero no son hijos de Dios. Y esto es lo que pasaba con ellos. Los fariseos nunca reconocieron a Cristo. ¿Por qué no lo reconocieron? Si eran personas que estudiaban la Biblia, si eran personas que conocían las Escrituras, ¿por qué no lo reconocieron? Porque no eran hijos de Dios. ¿Por qué los saduceos no reconocen al sumo sacerdote que era Jesús? Porque no eran sus hijos. Juan, no teniendo cercanía con el Señor Jesucristo, porque no la tuvo, cuando vio a Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él da testimonio, dice: aquel que me envió a bautizar, él me dijo: en quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el que bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él tenía el testimonio de quién lo había enviado. ¿Quién lo había enviado? El Padre, a Juan. Y él sabía quién era el sumo sacerdote, Jesús, y lo reconoce. ¿Por qué lo reconoce? Porque sabe quién lo envió. ¿Por qué los saduceos no lo reconocían? Porque Dios no los había enviado a ellos. ¿Por qué los fariseos no lo reconocían? Porque tampoco Dios los había enviado. No eran parte de su familia, mientras Juan sí lo era. Diferencia. Es así la cosa. Mira, vamos a conocer esta realidad de este grupo llamado cristiano. Ya vimos la parte política, ahora vamos a ver la parte científica. Grupos que se dicen ser hijos de Dios, no lo son, y que solamente le creen a la ciencia y no a lo que Dios dice. Versículo 23, dice así la Biblia: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, 24, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Ya? Aquí vamos a ver el versículo 23 para ir analizando a estos señores. ¿Qué dice? Vinieron a él los saduceos. La Biblia, o Mateo dice los saduceos, no dice vinieron a él los sumos sacerdotes. ¿Por qué Mateo no lo reconoce como los sumos sacerdotes? Porque no lo eran. Para Dios no lo eran. Dios no los llamó. Dios no los puso en ese lugar. Ellos se pusieron con dinero porque eran muy ricos y ellos tomaron ese puesto, digámoslo así, o ese título, si lo pueden llamarlo así. Y dice que ellos dicen, ¿qué cosa? No hay resurrección. Piensen, el sumo sacerdote era el encargado de todo el lado espiritual del pueblo. Si el sumo sacerdote hacía tal declaración de decir que no hay resurrección,
La pregunta, ¿en qué creía ese sumo sacerdote? ¿En Dios? No. Y esta es la declaración de ellos, no es lo que suponía Mateo, esa es la declaración que hacían ellos. Ellos lo decían, cualquier persona que quisiera conversar con ellos se lo decía. Miren, vamos a ver la creencia de estos señores. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Aquí la Biblia nos habla de Pablo, que estaba, por un lado estaban los fariseos, él estaba en el concilio, donde lo estaban acusando de haber profanado el templo y que querían que él muriera. Y él se dio cuenta que en el concilio una parte era de fariseos que creen en la resurrección y otra parte eran de los saduceos que no creen ni en la resurrección. Y vean la declaración doctrinal que tenían estos saduceos. Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18. Esto es lo que la Escritura dice en cuanto a ello. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, y miren cómo le pone la Escritura, la secta. Era el sumo sacerdote, pero era la secta de los saduceos. Se llenaron de celo y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Me equivoqué, parece, 5, 17 y 18. Sí, no, sí está bien. Esto es lo que eran ellos, era una secta. Y miren lo que hacen los sumos sacerdotes a los apóstoles, que predicaban ¿a quién? Al Cristo, al Rey, a Jesús. ¿Qué hacen? Lo meten en la cárcel. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Si supuestamente creen en lo mismo. No creían en lo mismo. No eran de la misma familia. Ahí hay que empezar a ver. Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí hay que empezar, como dice, a picar. ¿Por qué? El cristianismo actual, o mucha gente se llama cristiano, ese título fundamentalmente lo que va a hacer es reunir a todos estos grupos que creen en la política, fariseos, que creen en la ciencia, saduceos, que no son de la familia de Dios. Y otro más que vamos a ver una vez que terminemos esta lección, que van a volver ¿a quién? A su madre. ¿Quién es su madre? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Van a volver ahí. Y se está uniendo todos los cristianos, esta secta llamada los cristianos, para volver a la madre. Estos saduceos, donde se escogía el sumo sacerdote, era una secta. No tenían ninguna relación con Dios. Mire, vamos a Hechos 23. Hechos capítulo 23. Versículo 6 al 8. Es aquí donde Pablo está, la otra confusión. 6 al 8. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Qué cosas dicen los saduceos que no hay? No hay resurrección, no hay ángeles, no hay espíritu. O sea, la declaración doctrinal de los saduceos es que lo espiritual no existe.
no existe nada que sea espiritual. Lo que existe es lo concreto, lo real supuestamente, lo que tú puedes ver, eso existe. Si no lo ves, no existe. Eso es lo que estaban diciendo los saduceos. Y era, entre comillas, la casta de los sumos sacerdotes. Y mire, vamos a Juan capítulo 4. ¿Qué estaban diciendo ellos? Algo bien complejo y grave. Lo que ellos creían no era cualquier cosa, hermano, no es una cosa que uno dice, no, total, realmente Dios en este tiempo dejó a la medicina, dejó a la ciencia para reemplazarlo a él. Eso es mentira, eso no es verdad. Eso es simplemente para disfrazar que ellos no creen en Dios. Así de simple. Mire, Juan 4:14. Este capítulo del 4, Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y dentro de esta conversación la mujer le dice que los samaritanos hicieron este pozo y que ellos, como que ellos creen realmente en Dios, no así los judíos. Y Jesús le dice que no es así. Pero la respuesta que después Jesús le da, que dice que ni uno ni lo otro están buscando a Dios, sino que realmente la persona que busca a Dios es el siguiente. Mire, Juan 4:14. Juan 4:14 dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré, perdón, me equivoqué. ¿Por qué? Juan 4:14, no es ese. Es más acá, perdón, 24 me parece que, sí, no es 14, es 24. Voy a leer el 23, por una cosa, digámoslo, 22, más que tengan un contexto. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, hablando Jesús de referencia a los samaritanos, con los judíos. Los judíos adoraban lo que sabían. Los samaritanos no tenían idea, porque la salvación viene de los judíos. Eso hay que tenerlo siempre claro. La salvación viene de los judíos, no viene de la iglesia, no viene del gentilicio, viene de los judíos. La salvación primeramente fue hacia el pueblo de Israel. Dios extendió la salvación al gentil por su gracia y misericordia, pero la salvación era para el pueblo de Israel, y desde ahí fue hacia los gentiles. 23 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si se dan cuenta, la Escritura lo que dice es que lo que busca Dios, ¿qué tipo de adoradores? Que lo adoren en espíritu y en verdad. Los saduceos no podían adorarlo en eso, porque no creían en espíritu. Por lo tanto, ¿qué sucedía con ellos? No eran salvos. Punto. No eran salvos. No pertenecían a la familia de Dios. Por lo tanto, no tenían ninguna relación con Dios. Aun cuando eran los sumos sacerdotes, supuestamente conocedores de la Biblia, conocedores de todas las escrituras, de textos antiguos y de muchas cosas, eran lo que podríamos llamar hoy día los doctores, personas muy instruidas en la Escritura. No pertenecían a la familia de Dios, no eran hijos de Dios, punto. Y la declaración lo hacen ellos mismos. Ellos dicen que ellos no creen en espíritu, no creen en la resurrección, ni en espíritu, ni en ángel. Y Dios es espíritu.
Por lo tanto, la declaración de ellos es que no creían en Dios. Aun cuando lo mencionan, cuando ellos discuten con Jesús, si usted lee el libro de Juan, van a haber muchas discusiones entre el Señor Jesucristo y los fariseos y los saduceos. Y ellos hablan de Dios y dicen de Dios, pero ellos no creían en Dios. Si hubiesen creído en Jesús, porque mismo Jesús le decía, si ustedes no me crean a mí, pero crean a las obras que hago, porque las obras que hago hablan que vengo de Dios. Y él mismo decía, mi Padre da testimonio. Y estos tipos querían apedrearlo porque él decía que era hijo de Dios. Y ellos no lo pudieron reconocer. ¿Por qué? Porque no eran de la familia de Dios. Jesús dice que mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y que Él conoce a sus ovejas. Estas personas no eran de sus ovejas. Por eso tengamos cuidado de nosotros estar metidos en uno de estos dos grupos. Grupos religioso-político, grupo religioso-científico, que donde la ciencia predomina, donde la política predomina. A muchos hijos de Dios los han llevado como un imán, los han atraído a estos grupos. ¿Para qué? Para contaminarlos, para que su corazón esté lleno de basura, sinceramente, de basura. Y ellos viven como muertos estando vivos. Porque usted igual, aun cuando pueda estar en estos grupos, tiene esa necesidad de Dios, la necesidad de saber de Él, de conocerlo, de estar con Él, de hacer lo que Él dice. Pero también tiene esta contaminación. Y por lo mismo uno tiene que empezar a limpiarse, limpiar el corazón. Y para eso yo tengo que despertar y levantarme de los muertos, para que me alumbre el Señor Jesucristo. Es la forma, no hay otra. No tengo una varita mágica para decirle, con esto y usted va a estar limpio de todo. No tengo eso. Dios deja siempre las cosas ordenadas y cómo se debe hacer cada cosa. Y en este caso es así. Los saduceos, esta era su declaración pública y la conocía cualquier persona en Israel. Ellos sabían que los saduceos no creían en lo sobrenatural, para ellos no existía. ¿Quiénes no creen en lo sobrenatural? La ciencia. La ciencia cree en lo concreto para ellos, supuestamente lo concreto. Igual creen, tienen esta cosa de la creencia. La fe es algo no concreto. Para creer yo tengo que a veces creer. Ellos nunca vieron el Big Bang, pero creen en el Big Bang. Y no hay nada concreto en eso, no hay nada concreto supuestamente en la evolución del hombre. No hay nada concreto a eso. Hay muchas cosas que ellos simplemente, todo lo que ellos basan está basado en la fe. Porque no hay nada concreto que puedan decir esto es real, esto es así. Pero como la ciencia lo dice, la gente lo cree. Y ahí el grave problema. Tenemos la declaración pública de los saduceos. Ahora, vamos a ver un poco cómo ellos fueron contaminando no solamente en este tiempo, sino que más allá pasaron, así como los fariseos contaminaron también hasta el día de hoy. Los saduceos hasta el día de hoy fueron contaminando, llegó esta contaminación. Mire, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Algo que Pablo tiene que... Él no debiera a lo mejor haber escrito este capítulo 15, pero lo escribió porque esta contaminación de los principios de esta secta llamada fariseo, que en cuanto a la ciencia entró también en la iglesia, lo contaminó. ¿De qué forma? Mire, vamos al versículo 12, del 12
al 18. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Quién decía eso? ¿Los fariseos? ¿Cómo llegaron a decir algunos esto? Porque esto se transmite de persona a persona, de tradición, de generación en generación. Ya habían pasado muchísimos años de que Jesús había muerto. El concepto todavía estaba. No hay resurrección. 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. O sea, no tiene ningún, cuando se habla de vano, vano es algo hueco, algo que no tiene ningún fundamento. Es algo que te le pone y se hunde. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Es como construir en la arena. Se hunde la cosa. A eso se refiere con vano, algo que no tiene un fundamento sólido. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque no hay resurrección, supuestamente, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, conclusión, también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, ninguna persona es salva si no hay resurrección. Para que ustedes entiendan, la parte fundamental del Evangelio es la resurrección. Es el punto clave del Evangelio, es la resurrección, porque mucha gente ha muerto por otra, de distintas formas. Hay gente, por ejemplo, el Dalai Lama o otros señores que sectas los siguen, han muerto, pero siguen muertos. Ninguno de esos resucitó. Y si Cristo no resucitó, los que durmieron y pensaron que Cristo sí iba a resucitar, y los otros que creímos, van en nuestra fe. No tienen ningún fundamento. Somos falsos testigos. Pero, veamos el 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Esta doctrina se había extendido no solamente en el periodo de Cristo, sino más allá, y pasó de la iglesia más allá, hasta el día de hoy. La ciencia la tomó, la llevó a la iglesia. La iglesia en el tiempo de la Edad Media se contaminó de esta doctrina y la escribió, la transcribió y la enseñó a las iglesias que salieron de la iglesia católica, llamada iglesias reformadas, como usted quiera llamarlo, que muchos tratan de decir, no, yo no vengo de la iglesia católica, esta es la iglesia o tal denominación no viene de ahí. Todas salieron de ahí. Son muy poquitas y no tienen ningún doctrinalmente, no tienen ninguna relación con aquellas que se negaron a entrar a la iglesia católica. La mayoría de las iglesias que nosotros conocemos hoy o denominaciones vienen de la iglesia católica y vienen contaminadas con esta doctrina, aun cuando no lo dicen. A usted le dicen, no, la resurrección está. De hecho, mire, es tan así que cuando a usted le predican el Evangelio, ¿de qué le hablan? Una sola parte. Le hablan que Cristo murió por nuestros pecados. Punto. ¿Cierto? Que Él fue el sustituto, que Él murió, que nosotros merecíamos el castigo, etcétera, etcétera, etcétera. Que Cristo murió por nuestro pecado.
que Él fue nuestro Salvador. Y ahí concluye el Evangelio que se predica hoy día en las iglesias. Es esa parte. Son muy poquitas las iglesias que le extienden hacia la resurrección y ninguna hacia el bautismo, porque el Evangelio comprende que Cristo murió por nuestro pecado, que Él resucitó al tercer día y el bautismo. Eso es totalmente el Evangelio. Todo eso es el Evangelio. Pero las iglesias hoy día no enseñan eso. Le enseñan solamente la primera parte. A mucha gente, a mí me lo explicaron así. Yo sé que muchos de ustedes se lo explicaron así y se lo siguen explicando así. Le hablan solamente que Cristo murió por sus pecados. ¿Por qué no le habla la otra parte? Porque no la creen. Porque no creen que haya resurrección. Porque si la iglesia creyera realmente que hay resurrección de los muertos, tenga por seguro que el objetivo de vida, la inversión de su vida sería ¿en qué? En las cosas de arriba. Como Pablo dice, si es que habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Toda la inversión sería en las cosas de arriba. ¿Usted ve hacia la iglesia? No. La iglesia no tiene esa inversión. La iglesia no está pensando en eso. ¿Por qué? Porque no cree en la resurrección. ¿Por qué no cree? Porque fue contaminada con la doctrina de los saduceos. De ver para creer. Por lo tanto, ¿qué le enseñan a ustedes? Solamente que Cristo murió por sus pecados. Él es su Salvador, no es su Señor. No hay resurrección. Solamente le dicen, no, un día vas a estar en el cielo. Y aún esa afirmación es incorrecta. La Biblia en ninguna parte le dice a usted que se va al cielo. En ninguna parte se lo dice. Busque en la Escritura alguna parte donde le dice que usted se va al cielo. Solamente hay conjeturas de eso. Pero tajantemente la Escritura en ningún lado le dice eso. De hecho, en el Apocalipsis lo que dice que en la nueva creación va a bajar la nueva Jerusalén, que está en el cielo, va a venir a la nueva creación donde van a estar sus hijos. Pero no dice que si usted muere se va al cielo. Esa es simplemente una creencia católica, apostólica y romana, que está basada en una doctrina que no es real. Todas las personas muertas están con Dios, pero no en el cielo. Dios los tiene en un lugar. Dios los tiene basado, si podríamos decir en Juan 10, Dios los tiene guardados en su mano. Están en las manos de Cristo y en las manos de Dios. Y cuando estos que están durmiendo venga el Señor Jesucristo, Dios los va a traer. ¿Para qué? Para que sean transformados, así como nosotros que estamos vivos. Digo nosotros. Yo no sé si voy a estar vivo en ese momento o no. Pero vamos a poner, como Pablo también se puso en ese lugar, dice, nosotros los que estamos vivos, seamos transformados y llevados a la presencia de Cristo, que está en el primer cielo. Y vamos a estar en las nubes con Él. Pero ni tan siquiera ahí dice que vamos a estar en las nubes con Él. No dice que usted va al cielo. Solamente estamos en el primer cielo. Así que no hay ninguna aseveración, no hay ningún hermano, en ningún lugar. La única persona a la cual Jesús le da una certeza de eso es al que estaba crucificado junto a él. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. A la única persona. Él no extiende esa invitación a todos los demás. Solamente a esa persona. A nadie más. A la iglesia no les dijo, ustedes se van al cielo. Van a estar dormidos en un lugar que Dios tiene preparado, que no es el cielo. Y un día
van a ser despiertos y Dios los va a traer, el Padre va a traer a los dormidos para que los que estén despiertos sean transformados y luego sean con los que están muertos arrebatados. Eso va a suceder, pero en ningún lugar. Yo no sé de dónde se saca esa. Es como cuando le dicen a usted, todas las personas que mueran se van al infierno. Eso tampoco es tan así tajante. Y eso hay que tener cuidado con eso también, hermano. Porque la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis habla de 3 lugares. Habla del mar, donde van los muertos. Habla de la muerte, donde van los muertos. Y habla del infierno, donde van los muertos. 3 lugares donde van. ¿Por qué hace esos 3 lugares? Dios es justo y repartió a cada uno en un lugar definido de castigo. Mucha gente condena a las personas, le dice usted se va a ir al infierno y después de ahí se va a ir al lago de fuego. Cuando Dios a ninguna persona ha determinado, solamente Dios dice que están bajo juicio, que la ira de Dios está sobre él, pero no habla de la determinación del juicio. ¿Quiénes se van al lago de fuego? La Biblia describe con total claridad quiénes son. No habla de toda la gente. Por eso hay que estudiar la Biblia, hermano. No se quede con lo que le dijeron, porque lo que le dijeron muchas veces no es lo que la Biblia dice. Y estos hermanos acá en Corintios se habían quedado con lo que le habían dicho. ¿Qué le habían dicho? No hay resurrección. Por lo tanto, ¿qué empezaron a vivir? A hacer lo que querían. Pues. Si no hay resurrección, comamos y bebamos, mañana moriremos y nos vamos a convertir en polvo y hasta aquí llegó toda la cosa. Así que invertamos nuestra vida en lo que aquí, en lo que hay, comamos, disfrutemos la vida, tengamos una buena casa, tengamos un desarrollo económico lo mejor, disfrutemos la vida, hagamos de todo acá, pasémoslo súper bien, hagamos todo lo que tengamos que hacer. Es como un poco Salomón dijo, me di para entregar todo mi ser a todas las cosas. Hagamos todo. Total, no hay resurrección. Eso es lo que habían escuchado. Esa doctrina se había metido o la habían introducido en la iglesia. Pablo tuvo que corregir esa enseñanza. Si usted no está claro en lo que cree, hermano, eso va a entrar en su vida. Como muchos hoy día creen en la ciencia a pie juntillo y en la predicación del Evangelio, no está incluido la resurrección. A veces se lo dicen, pero no lo creen. Porque una persona que cree en la resurrección vive para eso. Yo no puedo creer, como por meter en un partido político, si no estoy involucrado en los preceptos y lo que dice esa cosa. O no puedo creer, por ejemplo, si yo le digo a usted, yo creo, por ejemplo, no sé, por decirlo, en el fútbol o en un equipo tanto, pero nunca voy no veo el partido por la tele, no voy a los estadios, no me interesa. O sea, mi creencia no es real. Si yo realmente, por ejemplo, yo fuera del Colo, de la U o de la Católica, del que sea, ¿qué hago? Cuando dan el partido yo lo veo. Si tengo que ir al estadio voy, llevo a mis hijos, si tengo hijos, involucro a la gente, llamo a otro, le digo, mira, no, veamos hoy la U, el mejor equipo del mundo, ¿ya? Me involucro. ¿Por qué? Porque creo en eso. Eso es creer, es una cuestión de involucrarse en algo. Cuando usted cree, se involucra. Cuando uno no cree, y esa es la realidad que hoy en día uno ve en la iglesia. La iglesia solamente cree en un Salvador. Primera parte, Cristo murió por nuestros pecados, pero no cree
en un rey, uno que resucitó, no cree en la resurrección. Porque si creyera en la resurrección, veríamos una iglesia impactando al mundo. La primera iglesia primitiva sí creía, e impactó a todo ese mundo antiguo. Esta iglesia actual no cree. Y cada vez se va a ir declarando con mayor, valga la redundancia, claridad, que no creen, sino que creen en lo tangente, en lo real, en lo que la ciencia dice. Si la ciencia lo dice, es verdad. Si la ciencia no lo confirma, no es verdad. En eso creen, y esa es su real creencia, digámoslo así, valga la redundancia. Eso se fue traspasando. Esta doctrina se fue traspasando, la doctrina de los saduceos, hasta el día de hoy. Muchos cristianos le creen a pie juntilla a la ciencia. La ciencia, lo que dice la ciencia, es verdad. Mira, ¿qué otra cosa vamos a ver de ello? Miren, vamos a Mateo. No sé por qué puse este Mateo, pero lo quiero ver realmente. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Mateo 15, versículos 7 al 9. Jesús, hablándole a los saduceos y fariseos, les dice lo siguiente: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Primero, ¿qué es un hipócrita? ¿Es alguien que hace una declaración de hipócrita? No. Hipócrita es una persona que dice algo pero no lo cree. Ese es un hipócrita. Él dice cosas, pero en realidad él no cree eso. No lo vive, no lo hace. Ya, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos ¿de qué? De mí. ¿Por qué Isaías habla del corazón y no habla de lo que ve el hombre, de las cosas externas? ¿Por qué habla de eso? Porque Dios a usted no le ve si tiene buena facha, no tiene buena facha, si anda con su Biblia, si va todos los domingos a la iglesia, si se sienta en la primera silla en la iglesia, si usted le dice amén a todo lo que se dice. Dios eso no le interesa. A Dios lo que le interesa es su corazón. Y si en su corazón está la creencia de los fariseos y de los saduceos, Dios no tiene ninguna relación con usted. Ninguna. Y es por eso que le dice a ellos, hipócritas, porque decían algo que ellos no creían. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina. ¿Cuál era la doctrina del pueblo? Si los fariseos y los saduceos eran sus maestros, dice, la doctrina de ellos eran mandamientos de hombres. Es por eso que es importante, hermanos, que usted estudie la Biblia. No todo lo que le dicen está ratificado por la Escritura. No todo lo que la gente le dice es verdad. Muchas iglesias lo único que le enseñan son mandamientos de hombres. Este mandamiento en cuanto a la no resurrección era un mandamiento de los saduceos, era un mandamiento humano. Israel, el pueblo de Israel lo creía. ¿Por qué lo creía? Porque los que le enseñaban a ellos eran estas personas, estos personajes. Los saduceos le decían a la gente: no hay resurrección. Ellos le decían eso. Las iglesias hoy en día, llámese pastores, llámese misioneros, llámese como usted quiera, evangelistas, le dicen a usted que Cristo lo salva, que Él murió por sus pecados, punto. ¿Le hablan de la resurrección? No. ¿Por qué? Porque eso implica un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Si Cristo resucitó, Cristo es Señor. Si Cristo es Señor y está sentado en su trono, ¿qué pide? Honra. Eso es lo que Él pide,
que usted, como yo, lo honremos, le sirvamos, porque ya Él pasa a ser mi amo, y como tal, yo tengo que servirle. Si Él me dice, arrodíllate, yo me tengo que arrodillar. Si Él me dice que tengo que hacer tal cosa, si ir a la China, voy a la China, porque me lo está mandando Él. Eso es el compromiso que va con la resurrección. Mientras que en el primer paso, solamente con la salvación o el Salvador, no hay ningún compromiso. A usted le dicen, viva su vida como quiera. Tenga sus proyecciones como usted quiera. Viva la vida, haga lo que quiera. Total, ya es salvo. Pero eso no es así. Puede usted ser salvo y yo no soy el que determina eso. Eso lo determina Dios. Porque a mí también me lo enseñaron así. Yo también escuché ese evangelio, solamente de que Cristo era mi Salvador. Lo escuché, no puedo decir que no, pero siempre quedó en mi vida algo que estaba incompleto. Lo aprendí a los porrazos, se puede decir, y en el tiempo. Después me fui dando cuenta por la propia Escritura que faltaba dos partes. Cristo resucitó, Él es mi amo, y como tal, ¿qué me pide? Bautismo, que muera el yo. Que con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. O sea, estoy muerto. Si se dan cuenta, Lucas, Mateo, habla, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Jesús lo dice. ¿Para qué se tomaba la cruz? Para morir. Cualquier persona que tomara una cruz sabía en ese tiempo que iba a morir. Esta cruz que Cristo te pasó, que me pasó a mí, es para morir al yo, no para morir a este cuerpo, sino al yo, a mis deseos, a mis proyectos, a todas esas cosas que yo tengo y que estoy invirtiendo mi vida. Cuando mi dueño me dice, invierte tu vida en lo que yo quiero, cambia la cosa. No significa que Él no me vaya a dar lo que yo necesite. Me lo va a dar. Y a lo mejor me va a dar lo que, en un cierto sentido, yo también quería. Por ejemplo, tener mi profesión, tener esto, tener esta otra cosa. Me lo va a dar. Porque Dios no es un Dios egoísta, hermano, que quiere que solamente nos dedique. No. Si usted lo conoce, se va a dar cuenta que Él realmente es un Dios tan misericordioso, tan amoroso, que Él hasta le da para que usted pueda estudiar lo que quiere. Él no se lo va a impedir, pero le dice primero, haz lo que yo quiero, después lo otro, ¿ya? Y eso es importante. Esa es la cosa que yo tengo que ir analizando. Ya. Es mi madre ya. Tenemos entonces una declaración doctrinal. Tenemos que esa declaración doctrinal de los saduceos siguió en el tiempo hasta el día de hoy. Tenemos cómo es eso en la actualidad. La gente dice, yo creo en Dios, pero su corazón está lejos. La hipocresía está ahí. ¿Por qué? Porque no creen. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque los mandamientos que tienen son humanos. Ciencia. Ve a las iglesias, lo que más le enseñan es acerca del pensamiento humano, aun cuando no se lo dicen. Le enseñan psicología, aun cuando usted no sabe. Le enseñan sociología, aunque usted no lo sabe. Aún a los predicadores los preparan para trabajar formas psicológicas de atraer a la gente. En cuanto a la predicación, le dicen, mire, usted tiene que en un momento hablar más fuerte, o bajar la voz, o hacer de repente golpear esto para despertar. Son formas psicológicas de atracción del público. Y así se atrae. Todo empezó mal. Todo está mal en ese sentido, hermano. Yo no digo que todas las cosas en la iglesia están mal.
pero gran parte son mandamientos solamente humanos, que están mezclados con lo divino. Ya son las 5, empecé creo que como a las 4 y tanto, y tampoco quiero alargarme, pero quiero que tengan claro esto. Y con lo último, quiero ya más o menos ver el propósito de los saduceos. Miren, vamos a Mateo, que va a ser el libro que vamos a tomar, capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 15. Este es el propósito del cristianismo actual en cuanto a los fariseos y en cuanto a los saduceos, en cuanto a esas creencias. En Mateo 22, versículo 15. Este es el propósito real. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Ellos, el propósito que tenían era prender a Jesús en alguna palabra. ¿Cuál es el propósito del cristianismo actual? Son prender a los que son hijos de Dios en algo para ayudarle. Eso es lo que persiguen, eso es lo que buscan. Si usted le da pie, lo van a destrozar o lo van a traer a sí mismo. Le van a decir, mira, lo que tú crees no te sirve. La política es lo tuyo, la ciencia es lo tuyo. Mira, Dios, en cuanto a eso es científico, Dios dijo esto, mira, Dios dice esto en cuanto a esta cosa. Y te involucran, te atraen. ¿Por qué? Porque saben que escrituralmente eres débil y no estás preparado. Y ahí están agarrando. A mucha gente la han tomado. Mucha gente hoy en día aún publicita que la ciencia es lo mejor. Cuando Dios no puso la ciencia para reemplazarlo a Él. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un ejemplo de un rey, cuando estuvo enfermo, dice que fue a consultar a los médicos por su enfermedad. Dios le manda un profeta a decirle, por cuanto tú consultaste a los médicos, tú vas a morir. La iglesia actual la cambió porque vieron ese ejemplo y le dicen a usted, antes de ir a la medicina, pregúntenle a Dios. Dígale, Señor, que el médico que nos toque sea un médico bueno. ¿Dios lo puede sanar? Dios lo puede sanar. ¿Qué tiene que haber ahí? Fe. Y ahí nuestro problema. Como no la tenemos, buscamos en lo concreto. Y ahí es donde caemos, ¿ya? Ese es el propósito, como dije, de ellos. Y miren, el día martes vamos a ver el tema a tratar, qué es lo que quieren tratar los saduceos en cuanto a lo doctrinal, que era la resurrección, la que ellos no creían. Y ellos quieren plantearle bíblicamente a Jesús que la resurrección no existe. Si a usted le plantean eso, ¿está preparado para presentar defensa ante cualquiera que pida razón de lo que hay en usted? Pedro dice que tenemos que estar preparados. Hay que estar preparados. Y esa es una de las formas que Dios nos enseña a corregir aquello que está erróneo. Y ellos estaban muy, pero muy equivocados en eso. Y en la actualidad pasa exactamente lo mismo. Bueno, vamos a terminar aquí. Ya vamos a seguir el próximo martes, si así Dios lo permite. Siguiendo con esta misma lección, vamos a ver el tema que ellos quieren, la doctrina que quieren, digamos, que Jesús crea y la estrategia que utilizan, ¿ya? Porque para todo esto ellos tienen estrategia. Es el problema que nosotros nunca sabemos de estrategia. Y a veces caemos tan fácilmente en las garras de personas que nos quieren engañar. Y cuando somos engañados, nos cuesta muchísimo salir de ahí. Es más fácil engañar a una persona que sacarla de su engaño. Y eso es la real. Bueno, vamos a orar. Padre amado,
te imploro solamente, Padre, que cada persona vaya entendiendo acerca de esto. Sé que los saduceos y los fariseos son de la época que estaba el Señor Jesucristo, pero también sé que esa enseñanza se traspasa al día de hoy, porque la doctrina no ha cambiado. La doctrina que impartían los fariseos, la doctrina que impartían los saduceos, que eran mandamientos humanos, están en la actualidad. Y eso se ve en la propia iglesia, que a veces uno va, que uno piensa que tienen fundamentos bíblicos, y cuando va viendo las escrituras se da cuenta que no es así, que no es real. Y la hipocresía que se muestra en ello es cada vez más grande, Padre amado. Es tanto así que cuando veo lo que tú hablas de estas 3 iglesias del Apocalipsis, realmente mi corazón queda destruido, porque muy poca gente va a creer en tu palabra, Padre. Y cada vez menos. Hace un rato, Padre, nuestro hermano Cristian Gaona publicaba acerca de esta cosa del pase de movilidad en la iglesia. Que cuántas personas podían estar en la iglesia y si se le estaba pidiendo a todos pase de movilidad. Algo tan, perdona Padre de usarla, estúpido. Es tu iglesia. Y cada pastor que supuestamente está ahí, tú lo pusiste ahí si es que fue llamado por ti. Esa persona debiera obedecerte a ti y no a lo que dice estos gobiernos. Yo le puse un ejemplo a este hermano, Padre, y tú lo viste. Y le dije, si tú llevas a una persona que quiere conocer o creer en el Evangelio y tú la estás llevando a esa iglesia, pero él no tiene vacuna, no tiene pase de movilidad, ¿esa iglesia le va a impedir entrar? ¿A qué punto estamos llegando, Padre? Yo leía la otra vez, Padre, en un campamento de la Iglesia Centro Bíblico, decir que tenían una capacidad de como 50, 60 personas y todos tenían que ir con pase de movilidad. O sea, que le estamos impidiendo a la gente ir a la iglesia. Estamos diciendo, si usted no tiene pase de movilidad no puede entrar. O sea, va a llegar un día, Padre amado, en que si la persona no está vacunada no va a poder recibir a Cristo. A eso estamos llegando. Y eso es lo que me duele más, Padre. Porque cada vez veo cómo las iglesias se están rindiendo ante los gobiernos. Cómo pastores que prometieron no cerrar nunca una iglesia, las cerraron. Cómo iglesias se cerraron, se taparon los ojos ante todo lo que estaban viendo y aceptaron todo el engaño. Y cómo hoy en día la gente que cada vez está necesitando más del Evangelio no se está predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque las iglesias están preocupadas de otras cosas, de la ciencia, de lo que la ciencia le pueda decir. La ciencia le está permitiendo entrar o no entrar gente. La ciencia el día de mañana le va a decir quién puede ser salvo y quién no puede ser salvo. Ya no importa lo que tú digas, ya no importa lo que hizo el Señor Jesucristo, sino que ahora lo que importa es lo que la ciencia dice. ¿Hasta dónde vamos a llegar así, Padre? Yo sé que el que más le duele es a ti, Padre amado. Perdónanos, Padre, porque tampoco nosotros hemos levantado la voz a eso. Le hemos hablado, pero hasta ahí, y siempre como el chileno en general que murmura, no dice las cosas a la cara. Danos un valor, Padre, para mostrarle a la gente y decirle, no, tú no necesitas tener un pase de movilidad para ser salvo.
Tú no necesitas ir a la iglesia teniendo un pase de movilidad. Las puertas están abiertas. Jesús murió para que tú entraras. Él resucitó para ser tu Señor. Y Él te protege, te cuida. Si Él quiere que te enfermes, te vas a enfermar, pero si Él quiere sanarte, te va a sanar. Porque tu Padre, eres el Señor, tú eres el Creador, y nada creado está por sobre ti. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque también nosotros somos parte de esto. Y necesitamos, Padre, levantar la voz. Necesitamos mostrarle al mundo que Cristo es verdad, que no es un invento, no es una fábula, no es una cosa irreal, es verdad, existe, está vivo, está sentado, es Rey por sobre todo lo creado. Y un día lo vamos a ver en su trono majestuoso. Y ahí mucha gente se va a dar cuenta, pero para muchos va a ser un momento donde no va a tener opción. Ayúdanos a hacer luz, porque necesitamos ser luz. Abre los ojos, Padre, de aquellos que necesitan ser, para que abran sus ojos, para que vean la verdad. Y gracias por todo, Padre Santo. Gracias porque aun cuando hay momentos que es difícil, tú estás ahí para alentarnos, estás para decirnos, sigue adelante, yo estoy contigo. Y eso para mí es muy importante. Gracias, te ruego solamente, como te dije, que tu palabra sea clara para aquellos hermanos que la van a ver y escuchar, y que podamos ver más gente despertando, más gente levantando la voz, no en contra de las sociedades, no en contra de las cosas, sino mostrando que hay un Dios, que hay un Salvador, que hay un Señor, y que ese Señor es nuestro Señor, y se llama Jesucristo. Gracias, yo te pido en nombre del Señor Jesucristo todas las cosas, y te doy gracias. Amén. Bueno, hermanos, ya, como dije, el próximo martes, si Dios quiere, vamos a seguir ya con esta enseñanza. Vamos a ir viendo cómo ellos tratan el tema y la estrategia que utilizan pensando que podían engañar al Señor Jesucristo usando la Escritura y tratar supuestamente de convencerlo. Y ahí vamos a ver también la estrategia que utiliza el Señor Jesucristo al respecto. ¿Ya? Y que Dios les bendiga. Lean, pesquen, tomen la Biblia, ¿no? Siempre me digo esa palabra de pescar, mi amiga siempre me dice, esa palabra no corresponde. Lean la Biblia, estúdienla, hasta aún si lo que yo estoy diciendo, estúdienlo, porque yo los puedo estar engañando y ustedes no saben. Muchos de los que creían que no había resurrección lo escucharon de alguien les dijo, alguien que ellos le creyeron a esa persona. Pablo tuvo que usar la Escritura y la autoridad que Dios le daba para corregir eso. Ustedes tienen que usar la Biblia para ver si estas cosas son así o no. ¿Ya? Estudien, hermano. Esa es la invitación. Gracias por todo. Que Dios les bendiga.